Hola gente bonita, ¿qué tal cómo han estado? ¿Qué tal las fiestas, las navidades, las noches viejas, año nuevo? No sé cómo lo bien, pero ¿qué tal? Hoy quiero reaccionar a un video que es sobre un tipo peligroso en mi país. Ya, yo soy de Bolivia por si acaso. Entonces, quiero reaccionar a esto porque me he estado viendo muchas series, películas sobre criminales y qué sé yo, me he vuelto a ver la de Dahmer, por ejemplo, por enésima vez. Aunque este ya es otro nivel, obvio. Pero quiero reaccionar a esto porque es algo de lo que yo me he enterado muy por encima, pero muy por encima porque yo no veo noticias. Y al igual que yo, me imagino que muchos de ustedes tampoco. Es más, muchos ya hemos dejado de consumir televisión abierta, obviamente, ¿no? Yo desde el 2015, si no me equivoco, pero no es porque en ese tiempo haya llegado a la época del streaming, sino porque yo me dedicaba a trabajar y mi trabajo era viajar, ¿sabes? Viajar, 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 viajar. Y no me daba el tiempo para ver noticias, saber qué estaba pasando, qué sé yo, había bloqueos, habían deslizamientos y no nos enterábamos. Y eso que íbamos por tierra, ¿no? Nos enterábamos cuando estábamos ahí en pleno deslizamiento y cosas así. El Alto, en Bolivia, se vio atormentada por la presencia de un monstruo. Ya, a ver, primero explicamos. Yo vivo en la ciudad de La Paz, de Bolivia, que no es la capital por si acaso, es la sede de gobierno. Ahora, en La Paz hay como que otra ciudad independiente que es el Alto y son como dos, no mundos, ¿no? Pero dos administraciones muy diferentes tienen un matiz diferente una de la otra totalmente. Y por si acaso, si alguien viene a Bolivia, no vaya por el Alto, que es una ciudad muy, muy peligrosa. Vengan a La Paz, vengan a La Paz, no vayan al Alto, tengan mucho cuidado. Ahora sí, veamos. Monstruo que recorría sus calles con total impunidad. El 17 de mayo de aquel año, una adolescente de 17 años, llamada Lucy Maya, había desaparecido sin dejar rastro. Se había ido de su casa, alegando que a las pocas horas regresaba. Sin embargo, aquello jamás sucedió. Al día siguiente, sus familiares recibieron un llamado de teléfono realmente escalofriante. Una voz claramente distorsionada les dijo que tenían 24 horas para recolectar $70.000. De lo contrario, Lucy. Amigo, yo acá en mi país, la verdad no he escuchado sobre extorsión, por lo menos en mi ciudad, porque hay una ciudad que se llama Santa Cruz. Uf, ahí creo que es pan de cada día. Sí, es bastante peligroso ese lugar, mucho más que el Alto. Sería brutalmente asesinada. Antes de que del otro lado pudieran acotar algo, la comunicación se había cortado. Sin embargo, no fue lo único que recibieron. Alguien dejó en su buzón unas fotos que daban prueba de vida de Lucy. En las mismas se podía ver a la chica atada de pies y manos. En las imágenes, Amigo, ¿este se copió de algún tutorial o algo? Se vio una película y dijo, me va a funcionar. se graficaba lo que iba a pasarle si el dinero no era entregado No en lo tiempo y hagan. forma, o si la policía era alertada de lo que estaba sucediendo. Pero para la familia Maya ese monto excedía sus posibilidades y con creces. Buscaron ayuda por todos lados, pero todo fue en vano. Amigo, si bien el Alto parece una ciudad pobre, tú no sabes. Hay familias que tienen un dinero que ninguno de la zona sur podría tener. Hay familias que tienen mucho, mucho dinero en el Alto. El gobernador dejó de comunicarse con ellos y temieron lo peor. Mientras tanto, los oficiales analizaron todo, sin tampoco sacar una pista de valor. Y aquello había sido el principio. Uy, la policía. ¿Qué te puedo decir de la policía en mi país?
Para que la policía haga algo o solo qué sé yo, te admito una denuncia, te piden dinero. Yo fui a hacer por ejemplo, un proceso de ¿qué era? Un, Fui a hacer una denuncia de un extravío de un documento importante y, ¿sabes? Me querían pedir dinero. Bueno, al final les pagué, ¿sabes? Pero me pidieron dinero por un bendito sello. Que sin ese sello no me hacían el proceso. A ver, una barbaridad. Es así. Si es que tú no tienes amigos en la policía, pues tienes que pagar sí o sí para que cualquier denuncia o trámite procedan. Es una desgracia. El 27 de agosto de ese mismo año, la situación se repitió. Esta vez la víctima se llamaba Iris Maylin y tenía 15 años. Nuevamente la ausencia del hogar. Nuevamente el... A ver, o sea, ¿qué haces desapareciendo de casa? ¿Qué sé yo? Te vas con los amiguitos del colegio. Pero apuesto a que esta chica ha conocido a alguien por las redes. Y yo te digo, es el peor error que puedes cometer citarte con alguien que has conocido en las redes, ya está jugando, lo que sea. Es muy peligroso. Tú no sabes en realidad con quién estás hablando. Si es una persona mayor, hombre, mujer. Puede decirte que es de tu edad, pero en realidad no sabemos. Tienes que aprender a desconfiar de todo. Así si tú seas un chico o una chica, desconfía de todo. Si ya al conocer a alguien físicamente no sabes si esta persona es una persona mala o buena, imagínate porque es alguien que no conoces y tú te estás yendo a ver con alguien que no conoces, te estás exponiendo mínimo a pues una violencia, bueno, a eso, ¿no? Y en el caso de estas chicas un secuestro y quién sabe. llamado extorsivo pidiendo una suma descomunal de dinero. Nuevamente las amenazas de que los uniformados no debían enterarse de nada. Simultáneamente la policía no paraba de recibir denuncias de mujeres que habían sido víctimas de abuso por parte de un hombre que las engañaba. Ya, aquí tenemos el detonante. Cuando la policía recién se ha puesto a trabajar, cuando ya tenía muchas denuncias con el mismo patrón. Pero antes de eso, apuesto que no han hecho nada. A través de las redes sociales, Hijos de su prometiendo el madre. trabajo. Acorraladas, las fuerzas de seguridad rompieron el silencio y pusieron esta información a disposición de toda la población. Ah, después de Estaban en un cuánto. callejón sin salida y lo único que podían hacer era, por lo menos, poner en alerta a otras potenciales víctimas. De pronto, cada esquina se había vuelto un sitio peligroso. Cuando la tarde caía, ya nadie quería salir de su hogar. Por ese momento, un periodista mencionó en una nota que todo lo que ocurría le recordaba la historia de un asesino local que en 2013 había sembrado el caos antes de ser atrapado y condenado a 30 años de cárcel. ¿Acaso ¿Un imitador? ¿Será un imitador? Tengo dudas porque aquí cuando pasa algo, pues no vuelve a pasar algo similar, ¿sabes? No hay imitadores. Tampoco es que hayan pasado muchas cosas, ¿sabes? En mi ciudad, pero se sabe. estaban frente a un imitador? La respuesta que iban a encontrar iba a ser aún más aterradora, pero no nos adelantemos. El caso de hoy aún sigue No, dejando amigo, qué miedo. sobre todo porque al salir Se hacía el malote, el tipo ya con la sola cara. A mí me da miedo. No necesita mirar así para causar miedo, ¿sabes? No, qué horror. a la luz dejó en evidencia mucho más que el accionar despiadado de un homicida. Quedaría en la superficie la vil huella de la corrupción del sistema judicial boliviano. Las consecuencias de todo. Uy, amigo, hablando de eso. Hace unos días
me vi el video que subió Imantado de la cárcel de San Pedro, ¿ya? Y es un video muy superficial con respecto a lo que realmente se vive en la cárcel de San Pedro. Yo nunca he ido, pero de cositas, ¿sabes? De cosas. Y por lo menos en la cárcel de San Pedro y seguramente en otras cárceles aquí en Bolivia, hay una de las actividades a las que se dedican los reos. Hay personas que contratan reos para ir a amenazar, extorsionar y hacer trabajos peores, ¿sabes? Les pagan a los reos, les pagan a la policía. Hay policía que le va a dejar salir, ¿verdad? Entonces el reo va a ir a hacer su trabajo y nadie va a sospechar de él. ¿Por qué? Porque según los registros, él está cumpliendo una condena en la cárcel y no lo pueden acusar porque él está en la cárcel. Pero sí, él ha salido, le han pagado, ha ido a hacer su trabajo y ha vuelto como si nada. Ha cometido un delito más y le han pagado por ello. Y no se lo pueden imputar porque no hay pruebas, ¿sabes? Eso es lo que pasa. Es una de las cosas que pasa y es por la corrupción que existe en nuestro país, que permite que pasen estas cosas. Conózcanlas a A ver qué continuación. pasó aquí. Bienvenidos al oscuro caso de Richard Choque. ¿Qué tenía que ver un platillo volador ahí? A ver, El esta es génesis de otra. todo fue en el año 2003. La primera víctima oficial se llamó Blanca Rubí Limachi. El 20 de noviembre, la joven se dirigía a la Universidad Pública de El Alto, donde estudiaba Derecho desde hacía 2 años. Seguía esa carrera porque imaginaba que con la misma iba a poder brindar asistencia a aquellas personas que buscaran justicia. Amigo, ¿qué onda con la gente que estudia Derecho? Yo no me imagino, la verdad, meterme tantos libros. Yo con los números estoy ahí feliz todo el día, pero meterse tantos libros, uff. No se imaginaba que ella iba a terminar convertida en un rostro que adornaría las pancartas de miles de personas que reclamarían por su pronta aparición. Es que aquella mañana algo pasó con Blanca, algo terrible. Dice contactada por Facebook. Blanca no llegó a... ¿Ves qué les digo? No vayan a conocer a desconocidos, porque eso es lo que son, desconocidos. Ya, cuídense. sus amigos, y cuando se hizo de noche, su plato de comida empezó a enfriarse en su hogar. Su madre Nancy intentó llamar, en vano. Cuando pasadas unas horas le entró una llamada que provenía del celular de la chica. Sus ojos se iluminaron. Por unos breves segundos se permitió suponer que todo había sido un malentendido, pero lejos de que eso sucediera, del otro lado escuchó a alguien diciéndole que si no conseguía $20,000, ya nunca más vería a su hija. Amigo, $20,000, por lo menos acá en mi país, a día de hoy, sigue siendo un montón de dinero. Es una banda, ¿sabes? Nancy quedó unos breves minutos congelada, cuando su cerebro pudo asumir que lo que acababa de escuchar no se trataba de una broma de mal gusto. Hizo lo que consideró más acertado. Pidió un teléfono prestado, por miedo a que los suyos estuvieran intervenidos, y habló con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Les contó lo poco que sabía hasta el momento. Le dijeron que iban a actuar con absoluta discreción. Fue entonces cuando se puso en marcha un operativo de investigación que en tiempo récord intentó reconstruir las últimas horas de la muchacha. Tras requisar computadoras e indagar en redes sociales, descubrieron algo que le resultó sospechoso. La mañana en la que había dejado de ser vista, Blanca había sido contactada por Facebook por un tal Mauricio Terán. Para los detectives no fue difícil notar que dicha cuenta era falsa. Había sido recientemente creada y tenía pocas fotos, todas muy genéricas y sugerentes. Aquello pretendía ser el perfil de alguien exitoso, pero a todas luces era una trampa. El supuesto Mauricio le había dicho a Blanca: Sí, amigo, no confíes en lo que ves en redes sociales. O sea, sí, es fácil darse cuenta, es una cuenta nueva,
no sabes si las fotos le pertenecen a esa persona. Y por eso mis redes sociales, por lo menos en las principales donde pues subo cosas muy mías, ¿sabes? Sobre lo que hago y demás. Solo tengo agregados a mis amigos, a personas que yo he conocido así de tú a tú, pero con quienes he compartido mucho tiempo, ¿sabes? No de lo he conocido hoy y te agrego a Facebook. No, tengo que haber conocido un buen tiempo a esa persona para poder agregarle, porque le estoy mostrando parte de mi vida, de mis actividades diarias, de dónde estoy, qué he hecho y cosas así. Que era instructor del colegio militar. Más abajo le aclaraba que había visto los estudios que ella estaba cursando. Creía que podía hacerla ingresar a la prestigiosa institución en la que él trabajaba. Allí podía continuar estudiando y además hacerse de unos cuantos billetes extra. Blanca era de una posición humilde y la ausencia de un sueldo propio era algo que hacía tiempo la atosigaba, por lo que la sugerencia la interpeló de inmediato. Tras meditarlo, la chica... Vale, a la chica no la han cogido por el lado sentimental, sino por la necesidad de dinero. Y eso también, ¿no? Es muy importante para los que buscan trabajo, por ejemplo. Aquí en mi ciudad siempre hay paredes con anuncios de alquileres, anticréticos, trabajos y demás, pero hay una cantidad que no te imaginas. Y pues en realidad no hay trabajo y tú dices de dónde salen tantos anuncios y hay mucha gente que llama o que va y acude a esos lugares y son estafas. Tienes que saber diferenciar de un trabajo real de una estafa. Un, tienes que analizar bien las cosas porque no todo lo que brilla es oro, ¿sabes? Tienes que tener cuidado. Es más importante tu vida que un poco de dinero. Le había pasado su número a Mauricio. Las autoridades suponían que la comunicación entre ambos había Y sido nadie, de modo privado. Estaba... nadie te ofrece algo así por así, ¿sabes? Y menos alguien que no te conoce. Siempre va a querer algo a cambio. Aquí nada es gratis en esta vida, mijo, mija. Nada es gratis. seguros de que el hombre le había pasado una dirección y que luego la había secuestrado. Mientras buscaban la punta del ovillo, Nancy siguió recibiendo llamadas extorsivas. En cada una de ellas trató de convencer a su interlocutor de que le diera un poco más de margen para conseguir el pago requerido. Fueron 9 días que se convirtieron en un verdadero infierno para todos los involucrados. 9 días donde el peor de los panoramas se dibujó en los pensamientos de Nancy, una y otra vez. Finalmente ya no lo soportó. Le dijo a los investigadores que debían hacer algo urgente. Su instinto de madre le indicaba que no tenía ni un segundo más que perder. Y eso. Yo sé que las madres son muy jodidas, ¿sabes? A veces nos da rabia. Por ejemplo, mi madre me decía, no estés con ese chico o no esto. Pues las mamás tienen como un sexto sentido, ¿sabes? Algunas lo hacen por joder también, pero por lo general es su sexto sentido que te, pues trata de cuidarte a ti como hijo o hija. A mi mamá una vez me dijo, ay, no salgas con ese chico, que no sé qué. Aunque a mi mamá nunca le gustó que salga con nadie. Mi mamá quería que yo, pues, me quede soltera para siempre y hasta ahora lo soy. Que creo que quería que me vaya a un convento. Creo que ese era su sueño. Jamás le gustó que tenga novio. Pero a un chico me dijo, no lo conocemos, que eso que el otro. Y pues al chico, unos años después, creo que la policía lo buscaba y no sé por qué se mudó y todo. No tengo ni idea, pero algo habrá hecho el chico. Es así. El secuestrador llamó una última vez y le dijeron que ya habían recolectado los $20.000. Acto seguido le informaron que los dejaría en un escondite en la vía pública. Temían sobre la efectividad de la emboscada, pero el secuestrador, convencido del temor que había despertado en Nancy, jamás evaluó que la mujer lo estuviera esperando, junto con un grupo de agentes.
Inmediatamente lo redujeron y procedieron a Oh, averiguar lo su han verdadera tirado, qué identidad. bueno. Se llamaba Richard Choque Flores y tenía 25 años. Muy pronto todo el país conocería. Amigo, a los 25 años estás haciendo eso, Dios mío. Que a los 25, pues extrañaba viajar, ¿sabes? Lo único malo en lo que podía pensar es en, qué sé yo, tomarme unos chupitos. Es lo peor que pensó en mi vida, lo más malo. De su historia. Hoy día la sola mención de su nombre hace que muchos se persignen. No, amigo, nosotros ni nos acordamos de ese tipo, pero qué bueno recordarlo porque nunca está de más tener cuidado, ¿sabes? Hijo de un padre policía y una madre docente, Richard Choque Flores nació el 9 de noviembre de 1988 Wow. en la ya mencionada ciudad de El Alto, donde O sea que tuvo dos buenos ejemplos, así como Escobar tenía una mamá profesora y terminó siendo, pues, lo que ya sabemos. terminaría siendo tristemente célebre. Se supone que tuvo una infancia tranquila, al menos hasta que cumplió los 4 años. En ese momento su padre murió mientras trabajaba. Mm. Había quedado atrapado en un tiroteo y una bala había acabado con su vida. Aquel suceso no solo tuvo un fuerte impacto en Richard y en su, también en su madre, que se volvió más solitaria y apática. Si bien los vecinos quisieron Mm. acercarse a ella en muchas ocasiones para brindarle contención y ayuda, la mujer se ocupó de alejarlos a todos sistemáticamente. Aquella soledad autoimpuesta también se volvió común en el pequeño, que ya cursando sus estudios primarios empezó a dejar en claro su poca intención de generar amistades. Aunque incluso sus profesores hacían lo imposible para incluirlo, Richard se las arreglaba para quedarse siempre en algún rincón, perdido en sus pensamientos. Más allá de ello, el Vaya joven tela. consiguió tener un desenvolvimiento óptimo y en su adolescencia se había inscrito en el colegio militar. Por ese entonces un primo por parte de padre fue a vivir a su casa. Este primo se llamaba Fidel y era unos Se años más llamaba, chico que él. dijo. Ambos Se tenían una llamaba. personalidad reservada y a su O sea modo que lograron generar una especie de vínculo. La madre de Fidel se convenció de que Richard era una buena influencia y le preguntó al joven si podía ayudar a su hijo a que entrara al colegio militar en el que él cursaba. Richard no lo dudó. Con una enorme sonrisa cargada de confianza, le dijo que amigo claro que sí, español era que su aceptaría. sonrisa, te lo Al aseguro. llegar al mes, podía incluso encargarse de entrenar al muchacho y prepararlo académicamente. Por otra suma sustancial, podía tramitarle una matrícula con descuentos que solo él podía conseguir en su calidad de alumno. Pero, ¿te imaginas cuántos años habrá tenido? Si cuando lo han capturado tenía 25. Y ya a esa edad, supongo que estaba estafando a su primo, ¿no? A su familia. ¿Qué? ¿Habrá tenido 23? Vaya, vaya, vaya. La mujer confió ciegamente en su sobrino, que tomó la plata y se marchó con Fidel el 19 de mayo del 2011. Y sí, porque, porque uno siempre confía en la familia, obviamente. Tu familia te quiere, nunca va a querer el mal para ti, ¿no? Luego de aquello, cada vez que la madre de Fidel llamó a su hijo, se encontró con Richard del otro lado. Richard le 2011. insistía en que no debía interrumpir la preparación. 2011. ¿Y lo han cogido en 2014? Son como 3 años. En, habrá tenido 22 años, ¿no? De Fidel. Le dijo además que Fidel estaba haciendo grandes progresos y que estaba feliz por haber encontrado un sitio tan cálido y acogedor. La mujer siguió confiando. 22 años tenía el tipo y ya era un estafador. Vaya, Incluso le siguió bicho. mandando más dinero, que supuestamente estaría destinado a profesores particulares. Pero amigo, con 22 años. ¿Qué estás confiando en un chico de 22 años que, pues, ni siquiera habrá sido profesional? No sabemos si trabajaba o no. ¿Qué hacías confiando en un chico de 22 años? Así sea tu sobrino. Que harían que su hijo se salteara algunos cursos. Esta secuencia se repitió por el transcurso de 2 años, tras los cuales ni Richard Wow. ni Fidel habían regresado para visitar a sus respectivas familias. La excusa era que habían conseguido una beca de estudio, que estaban estudiando paracaidismo en Haití y no tenían tiempo para distraerse con cualquier cosa que estuviera. Pero amigo, en esos años ya teníamos semejantes teléfonos, por lo menos podrían haber hablado, qué sé yo.
por fuera del colegio militar. La próxima vez que la madre de Fidel vio a su sobrino fue cuando en el noticiero apareció su cara. Sin embargo, no aparecía por un rótulo de alumno ideal o por una hazaña o algún logro o algo por el estilo. Lo culpaban de haber secuestrado a una joven de 20 años. Tras encerrar a Richard, los investigadores Primera condena. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que él ha cumplido una condena y lo han cogido otra vez? allanaron la casa donde el joven vivía. La primera mala señal fue que en varios escondites de su habitación encontraron ropa interior femenina y las identificaciones de varias chicas. Entre ellas estaba la de Blanca. Lo peor llegó cuando revisaron la parte trasera de la propiedad. ¿Tú eres madre o padre? ¿Cómo no puedes revisar la habitación de tus hijos? Pues mientras vivan bajo tu techo tienen que darte explicaciones de lo que hacen, la hora en que llegan y de las cosas que tienen en su habitación. ¿Ok? No puede tener la puerta cerrada ni nada. ¿Cómo la madre no le ha revisado esa habitación? Allí, enterrada en una fosa, había una enorme bolsa azul. El contenido de la misma era tan aterrador como predecible. Conmocionó a Bolivia, pero también al resto del mundo. Sí, Blanca creo que he había sido escuchado de golpeada eso. en repetidas ocasiones, había sido abusada y la habían matado por asfixia. Todos estos detalles rápido todos y la indignación cubrió las calles. Por razones administrativas el juicio tardó casi un año en desarrollarse y unos meses más en culminar con un veredicto. ¿Y cuál fue el veredicto? Uno muy concreto que no dejaba lugar a dudas. Pena máxima, sin derecho a indulto. En Bolivia. Pues la pena máxima aquí son 30 años nada más. Y con 30 años no pagas una vida. Me parece injusto. En mi país no se pueden cambiar las leyes. Es imposible. Hay mucha gente que pide pena de muerte y demás, pero hay acuerdos con otros países por los cuales no puede haber esta pena, ¿sabes? La gente no entiende, pero no se puede. Es imposible. Esto equivale a 30 años de prisión efectiva, sin posibilidad de pedir libertad condicional. La condena fue recibida con Bueno, vitoreos y quienes reclamaban justicia por Blanca no lograron sanar sus heridas, pero sí obvio encontraron no. una especie de consuelo. El Alto cerraba así una etapa oscura, aunque muchas incógnitas persistían e inquietaban a un sector de la población. Pero ¿de quiénes eran las otras prendas y las otras identificaciones que se encontraron en la casa de Richard? Obvio, otras víctimas. ¿De quién más? Hacia el público por parte de los investigadores, pero se especula con que si bien se sabe y se conoce el número de víctimas mortales, también hubo una gran cantidad de mujeres que fueron abusadas por él y muchas veces no denunciaron o no se supo quiénes eran y como no las mató, quedó solamente esa prueba ahí y nadie investigó. El asunto no quedó muy claro, pero al menos... Es que, amigo, tú vas a la policía a hacer una denuncia pues ya sabemos, ¿no? Y la policía, aquí en mi país, porque a mí me ha pasado, te dice, se ha consumado el acto, muy bien, te vamos a revisar y viene un forense y te revisa. Y si no se ha consumado el acto, pues no te reciben la denuncia. O si ya han pasado días, no te la reciben porque tienen que tener pruebas. Según ellos, tienen que tener pruebas. Sin pruebas, no te aceptan una denuncia. Si ha habido un intento o si ya han pasado días, ellos no confían en tu palabra. Y una vez fui temblando a la policía, así, apenas escapé. Y no, me dijeron, no, es que si no hay pruebas, no. Me decían por poco, anda de nuevo, que se consuma el auto y volvés. Ay, es una desgracia la policía acá. choque ya estaba tras las rejas y no iba a poder causar más daño. Y a eso me iba, que quizá hay mujeres que han querido denunciar, pero no tenían las pruebas, así que pues no les han recibido la denuncia. Todos estaban más tranquilos, todos menos su tía, la madre de Fidel.
La incertidumbre no había dejado de crecer dentro del corazón de la mujer, más aún cuando finalmente se animó a ir hasta el colegio militar y descubrió que su hijo jamás se había inscrito en el mismo. Mm, amigo, ¿se enfojó con la plata o Pensé que qué? Richard la había estado engañando. No le importaba qué había pasado con toda esa plata que le había dado. Quería saber dónde estaba Fidel. Así se lo hizo Obvio. saber al propio Richard en una de las ocasiones que fue a visitarlo a la cárcel. El otro se limitó solo a sonreírle. Tras controlar su inevitable ataque de nervios, la mujer mencionó su intención de denunciar a su sobrino por la desaparición de su hijo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, la familia de Richard comenzó a hostigarla y amenazarla, a tal punto que tuvo que dejar la ciudad. Le dijeron ¿Me estás diciendo que su madre, porque es la que vivía con él según cuentan, la madre podría haber sido la cómplice? Otra madre, igual que la de Escobar, que le decía, si haces algo bien que no te piden. Vaya madre. Dios, ¿cómo puede existir padres o madres que solapen a sus hijos cuando hacen algo malo? O sea, algo malo puede ser en lo que podría solapar, qué sé yo, ha roto algo, ha arruinado algo, pero en esas cosas no. No, 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 no. que si aparecía o si algún policía seguía indagando sobre Richard, se iban a encargar de que desapareciera su otra hija. Años Ay, después, Dios. cuando esto se hizo público, pudo corroborarse que efectivamente la familia del homicida siempre lo defendió, a pesar de que no Buah. negaron su culpabilidad. Mientras tanto, Richard Choque fue enviado a la cárcel de Chonchocoro, donde se suponía que debía estar hasta el año 2045. Sin embargo, mucho antes de que esa fecha llegara, 2045. Y falta una banda para eso. Vaya. No, y el otro feliz porque la madre lo solapaba. ¿Qué habrá? ¿Qué no habrá hecho el tipo? ¿Qué cosas la policía no habrá descubierto? sus compatriotas iban a saber de él. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. ¿A dónde? En 2021 las sombras volvieron a cerrarse sobre esa porción del mapa. Como mencionamos, otras dos jóvenes habían sido secuestradas y por ambas se había pedido una gran cantidad de dinero. Al mismo tiempo, las denuncias de mujeres Ya me acordé de esto. ¿Sabes? Jamás escuché esto de las denuncias de personas que hayan sido raptadas y hayan pedido, digo, y hayan sido extorsionadas. De lo que sí me acuerdo es que en el Alto destruyeron una casa, la gente estaba enfurecida y ¡buah! ¡Qué miedo que dio aquella historia! Porque creo que en la casa encontraron pues los restos de personas. A ver, vamos a que ver. decían haber sido abusadas por un sujeto que las citaba engañadas no dejaban de crecer. Amigo, es que hay que ser demasiado tonto de verdad para ir a conocer a alguien con quien has hablado solo por redes. Mira, que yo desde lo muy chiquita, cuando apenas aparecían las redes sociales, había el Messenger y demás, pues conocí un montón de gente así por redes. Todo el mundo te hablaba en esa época, todo el mundo, los buzones eran llenos, como lo es ahora, ¿no? El TikTok, yo tengo el TikTok con un montón de solicitudes de mensajes que pues voy a ir respondiéndoles paulatinamente. Ya, pero otra cosa es que tú te cites con alguien que no conoces. Cuando yo tenía pues esa edad, 2, 13, 14, 12, no sé, no me acuerdo. Pero había mucha gente que me decía, veámonos, conozcámonos. Y a mí en mi casa nadie me había dicho, ten cuidado, te puede pasar esto. No, yo en mi propia cabecita decía, ¿y si me pasa esto? ¿Y si esta persona no es la misma de la foto? O sea, no solo me ponía a pensar en si me pasa algo malo, sino
en que si no es la misma persona de la foto, yo me iba a decepcionar, pero no me gusta, o sea, no sabía cómo decirle a esa persona, ¿sabes? Me quiero ir, eh, no quiero pasar el tiempo contigo. Y así, entonces, yo así desde chiquita tenía la cabeza para poder discernir que no podía ir a conocer a personas que me hablaban por el chat, porque era un peligro para mí y qué sé yo. Siguiente. ¿Quién rondaba las calles sembrando el horror? El modus operandi de este sujeto era bastante estructurado. A ver, ¿cuántos de ustedes no han ido a una cita? Cuéntenme. Yo sé que muchos de ustedes han debido caer y muchos de ustedes estarán decepcionados de la persona que han conocido. Porque aunque ahora hay un montón de filtros, pues antes no lo había y aún así ponían fotos que no eran suyas. Y respondía a los mismos patrones. Siempre cambiando de identidad, se presentaba ante sus futuras presas como un agente de policía o como una empresaria con una muy atractiva propuesta laboral, aprovechándose de mujeres que atravesaban periodos de vulnerabilidad económica. O sea que se hacía pasar por mujer también. Pero ya yo les digo, nadie te va a dar algo a cambio. Digo, nadie te va a dar algo porque sí. Siempre van a querer algo a cambio. Y siempre espera lo peor. Así que si vas a buscar trabajo, hazlo por un medio que tú sepas que es real. Por ejemplo, las páginas oficiales de las instituciones. Hay páginas donde suben ofertas de empleo, como Sicoes, por ejemplo. Eh, las empresas también sacan sus convocatorias laborales. Quizá la de los periódicos, pero tendrías que verificar. Aunque creo que ya no viene un periódico. No lo sé, es que no he comprado hace años. Tienes que verificar si esa empresa donde te están ofreciendo trabajo realmente existe. Número 2, si te ponen a vender cosas, o sea, te dicen, tienes que vender tales cosas, te están vendiendo esas cosas a ti y tú las tienes que vender a un precio mayor, también te están estafando, amigo. Esa es otra estafa. Tienen que tener mucho cuidado. Las tentaba con la posibilidad de acceder a sumas de dinero casi irrisorias. ¿Qué tenían que hacer? Simple, acudir a una dirección que se les estaba indicando. Esa dirección siempre variaba. Lo que no cambiaba era la finalidad de aquello. Una vez allí las chicas se topaban con un hombre de gran contextura, que con rostro tapado las sometía a diversos engaños. Tras plantarles droga y a punta de pistola, el sujeto las obligaba a decir frente a una cámara que aquella sustancia les pertenecía. Con la extorsión perfecta entre manos, les decía que solo iba a soltarlas si accedían a tener relaciones con él. El acting de plantar droga también fue repetido en diversas viviendas, donde el criminal se colaba para luego tender una emboscada a la víctima de turno. Solía repetir que les convenía acceder a seguirle la corriente, porque de lo contrario en la cárcel las cosas serían mucho peor. Los investigadores pusieron especial énfasis en la redacción de los correos con los que el abusador contactaba a las mujeres. Fue en ese momento cuando alguien recordó a Richard Choque y el crimen de Blanca Limachi. Richard le había escrito por Facebook a la mujer. Incluso había usado algunas expresiones muy similares a las que usaba el actual prófugo. Se especuló con la idea de un imitador y las alarmas... Claro, porque mira, todos tenemos maneras de hablar y otras maneras de escribir. Entonces, tú entre mensajes puedes saber si te está escribiendo una persona o no. Una persona que conoces, ¿no? ¿Un enfermizo fanático del feminicidio era el culpable de todo esto? No, la realidad era mucho peor. Y no, la verdad. No, amigo, lo han dejado libre o se ha escapado. No, es que te digo que yo no sé. Yo solo sé de su casa que le han hecho asco. Pero o la corrupción en nuestro país lo ha dejado libre o se ha escapado y no han dicho nada. Es que no hay más. Pero han dicho sin derecho a indulto. ¿Cómo puede haber quedado libre? Hijos de puta los policías, de verdad.
Principios del 2022. El 24 de enero de 2022 llegó a la comisaría de El Alto una mujer de 43 años que se notaba agitada. Al prestar más atención en ella, quienes la recibieron pudieron comprobar que aparte estaba golpeada. La chica se notaba asustada, así y todo. La voz no le tembló cuando contó lo que le había pasado. Un hombre la había contactado por sus redes sociales y tras hacerle una... Vaya, qué valiente esa mujer. Yo te digo que cuando yo fui a hacer una denuncia no podía ni hablar. No podía ni hablar. Me costó mucho. Y aún así, fue en vano. Cautivadora oferta. La había citado en un sitio donde había procedido a abusar. Era claro que estaban tras la pista del delincuente que tenía a todos desvelados. Sin perder un segundo, un grupo de patrulleros salieron a toda velocidad rumbo a la dirección alegada por la víctima. Tenían esperanzas de poder encontrar al atacante en las cercanías, y esas esperanzas no fueron en vano. Oh, lo Allí encontraron. estaba la persona que en los últimos meses se había convertido en una auténtica pesadilla. Una vez que lo detuvieron, no tuvieron que indagar mucho para corroborar su identidad. No era otro que Richard Choque Flores, que en ese momento contaba con 33 años. ¿Y qué hacía este tipo en las calles? Le pregunto yo a la policía, ¿qué hacía en las calles? ¿Dónde está su trabajo? O sea, ¿les pagan por hacer nada? Y no solo la policía, pues a las autoridades, los jueces y demás. ¿Qué hacía en la calle? Pero ¿cómo podía ser esto posible si se suponía que Richard estaba cumpliendo condena? ¿Sí? Cuando se dispusieron a despejar estas incógnitas, porque se toparon con un entramado oscuro que evidenciaba. Sí, amigo, es así. Aquí en Bolivia hay una corrupción que flipas. Porque los delincuentes entran y salen de la cárcel como si fuera su casa. Y eso con la ayuda de la policía, con la ayuda de los jueces, de las autoridades. Sobre todo, una enorme red de corrupción que llegaba hasta los más altos cargos. Con la nueva investigación se logró descubrir que en diciembre del 2019, cuando Choque llevaba apenas 6 años encarcelado, había sido puesto en libertad condicional por orden de un juez. ¿Y cómo lo había logrado? Sencillo. Sus abogados alegaron que el sujeto padecía de enfermedades que comprometían su vida dentro del penal y que por ese motivo era mejor resguardarlo en un lugar donde estuviera a salvo. Habían usado esta estrategia. A ver, en la cárcel hay gente que se está muriendo y aún así no los dejan salir. Esto ha sido, obviamente, estos han comprado a alguien para que salga. ¿Y de dónde tenía dinero el tipo? Oh, la madre, qué sé yo. No creo que haya sido profesora hasta ese tiempo. ¿De dónde tenían plata? Sabiendas de que era la única manera de revertir la sentencia, que lo había privado del derecho a un indulto. Es en este punto que tenemos que hacer una pausa, porque una cosa es que los abogados, para defenderlo, le dijeran... Han comprado el juez, obviamente. Pero ¿cómo se podía probar esa enfermedad? ¿Cómo y podría a los ser que médicos alguien dijera, está bien, está comprobado que está enfermo, vamos a dejarlo salir en libertad? La respuesta en este caso es aún más sencilla. Gracias a un soborno, un médico otorgó un certificado falso. Dicho certificado decía que Richard poseía enfermedades como hepatomegalia, hepatosis, gastritis crónica, úlcera péptica, diabetes, alergia y asma bronquial. Amigo, nadie puede tener tantas enfermedades. Y las alergias como que a esa edad, que yo sepa, no aparecen. Ay, de verdad hay que ser. Pero igual supongo que habrán comprado al juez. Pero de verdad nadie puede tener tantas enfermedades. Tendría que estar ahí inválido de la cama. Largo listado, el profesional recomendaba su excarcelación para un tratamiento dietético y médico especial para evitar un posible cáncer. Pero eso no es todo. Los abogados de Richard Choque no solo le pagaron a un... De verdad que así como lo dice Nachib, deberían los... ¿Qué se llaman? Los presos deberían perder sus derechos una vez entren a la cárcel. No deberían tener derechos
Así nos evitaríamos todas estas tonterías, de verdad. ¿Para qué escribiera eso? ¿Cuánta gente habrá muerto por culpa de ese pinche médico? El, el juez que le habrá dado la libertad, de verdad. ¿Cuánta gente habrá extinguido? También le pagaron a un juez para que diera el visto bueno al informe. Sin ir más lejos, trascendió que efectivamente Rafael Halcón, el juez en cuestión, había recibido $3.500 y una botella de whisky de primera calidad, ambos obsequios. Amigos, ha vendido a cuánta gente por $3.500. Porque cuánta gente ha pues terminado en las manos de este hombre. Dios mío, es que la vida de una persona no tiene precio. Y pues, ha aceptado $3.500. Regalado el tipo. Le habían llegado al profesional con el pretexto de que eran para que pensara seriamente en la liberación del asesino. Liberación que se había efectuado el 24 de diciembre de 2019. Esa Nochebuena, mientras muchos recibían la medianoche con fuegos artificiales, no, amigo, en el alto, un asesino sin piedad volvía a salir a las calles. Estaba dispuesto a habrá sido como una celebración para él. Una sola cosa que latía en el corazón de Richard: la sed de sangre. Cuando la población se enteró de todo el ida y vuelta de favores, que lo único que habían hecho era abrir el camino para la muerte de más y más inocentes, la indignación lo cubrió todo. Un numeroso grupo de personas no dudó en tomar las calles, pidiendo la inmediata encarcelación no solo del homicida, sino de todos aquellos que habían sido sus cómplices silenciosos. El periodismo se hizo eco de estos pedidos y no tardaron en aparecer en escena otras. Sí, amigo, yo me acuerdo de un tiempo en el que encarcelaron a varios jueces por corrupción, creo. ¿Habrá sido eso? Listas igual de truculentas. Se confirmó, por ejemplo, que la familia de Richard siempre había encubierto el accionar del hombre. No solo había corrido sistemáticamente con el De verdad. señalar a Richard. De verdad, ¿qué clase de familia hay que tener para que te cubran algo así? Había amedrentado a las familias de las más de 70 mujeres que habían sido abusadas para que no No, tuvieran Dios de mío. iniciar acciones legales. Dios mío. Más de 70 mujeres. Qué rabia, de verdad. ¿Y cómo las amedrentaban? Les decían que si hablaban iban a perder mucho más de lo que ya habían perdido. Como era de esperarse, la impotencia dio lugar a la acción poco meditada y los disturbios se convirtieron en algo inevitable. Una turba iracunda grafiteó la vivienda en la que Richard se había hospedado con su madre y su hermana. Hubo mensajes con amenazas y llegaron a quemar parte de la propiedad, que habría terminado convertida en cenizas si no hubiera sido por la intervención de los bomberos. A finales de enero del 2022, ¿Por qué intervenían? una semana nuevamente detenido, la negligencia de la autoridad ya había dado la vuelta al mundo y se convocó una nueva marcha masiva que tomó las calles de Bolivia al grito de justicia. La movilización, liderada por mujeres que se proclamaron en contra de la violencia machista y la corrupción judicial, partió desde la casa del criminal y se dirigió portando pancartas hasta el Tribunal Departamental de Justicia, en cuyas puertas se colgaron muñecos representando a feminicidas. Amigo, ¿qué más pasa ahí a un costado? La consigna que más se repitió tenía que ver con una triste realidad. Si Choque hubiera permanecido en la cárcel, tal como la ley había dictaminado, se habrían evitado 2 muertes y más de 5 abusos. Además, el foco se puso en el hecho de que todas las víctimas habían sido mujeres de clase baja, lo que dejaba en claro que la condición social era otro atenuante para terminar del lado menos conveniente de la balanza. Varias ciudades del país se sumaron al lema "No hay justicia para los pobres", una reforma judicial que regulara y garantizara el cumplimiento de las condenas. Ya acorralado, el sistema judicial no pudo hacer oír. A ver, es que no solo es una reforma. Es que si tú ves en las cárceles de Bolivia, puede que las autoridades, que son los policías, quieran hacer cumplir o quieran cumplir con su trabajo. Pero dentro de la cárcel, los policías no son nada. No como en otros países, que la policía es la que pone el orden, dice
¿Qué es lo que se hace como? Aquí en Bolivia, no. Los presos son los que mandan dentro de la cárcel. Ellos deciden qué se hace, qué no se hace, si se les permite trabajar o no. Las barbaridades que se hacen en la cárcel, o sea, en la cárcel muchos aprenden a ser delincuentes también. O sea, hay mucha gente que, pues, si bien ha caído por un delito menor, como, qué sé yo, estafa, eh, un robo, aunque ni siquiera haya sido grave, digamos, robo, pero ya en la cárcel aprenden a ser maleantes de verdad. Y no debería ser así. La cárcel debería ser un reformatorio para que las personas que han entrado puedan cambiar y salgan con otra mentalidad. Ya no salgan a delinquir, a hacer daño, sino a ser mejores personas, a ser personas que aporten a la sociedad para bien. Sordos en esta ocasión, y si bien pasaron unos meses hasta que todo se puso en marcha, terminaron tras las rejas médicos, jueces y hasta los familiares de Choque. Mientras tanto, ¿En el sanguinario serio? asesino confesó todos sus crímenes y una patrulla se trasladó a su hogar, donde se hizo un extenso rastrillaje. Tal como esperaban, encontraron los cuerpos de las dos adolescentes desaparecidas en los últimos meses. Pero no solo eso, porque en una tercera fosa apareció otro cadáver, uno que llevaba muchos años pudriéndose bajo tierra. No. Como muchos ya habrán adivinado, en el patio de la casa que por décadas había sido habitada por Richard, encontraron el cuerpo de Fidel Leconchoque, su primo, aquel que se suponía había sido ayudado por él para entrar en el... No, amigo. Estos primos de familia. ¿Qué razón tendría para semejante atrocidad? Y número dos, o sea, ¿cómo puede vivir sobre un cementerio? Amigo, ni siquiera qué miedo, porque yo no le tengo miedo a los fantasmas. ¡Qué asco! Tú no sabes el olor que despide, pues cuando un cuerpo ya está en descomposición. Yo lo sé, porque hace años yo viví en un departamento ya, y yo me fui de viaje, de vacaciones del colegio, que sé yo, era fin de año. Y cuando volví, mi mamá me dijo, ve al patio a recoger la ropa, que no sé qué. Y cuando fui al patio, pues el patio era como el área común que conectaba a los departamentos. Y sentí un olor fatal. Olía como a pescado, pero de un pescado podrido. Y yo dije, porque allí, de donde venía el olor, vivían dos hermanas. Entonces ahí vivían dos hermanas. Y yo dije, o sea, no he olvidado guardar el pescado, qué sé yo. Y voy donde mi madre y le dije, mami, yo no quiero volver a ese patio ni recoger la ropa, ¿sabes? Yo no quiero volver, no aguanto el olor, es fatal. Y me dice, no, ¿cómo pues? Y bueno, pasó un día o dos. Cuando llegó la policía, llegaron camionetas de la FELX, la FELX, de la FELX, la Fuerza de la Lucha contra el Crimen, si no me equivoco, y sacaron el cadáver. Amigo, la mujer llevaba muerta ahí semanas. Y aún así, aunque pues yo no pasaba por el patio ese para entrar a mi departamento, el olor se sentía ahí abajo y se sentía terrible. Yo esos días no quise pasarla en casa, la verdad. Pero es terrible. ¿Cómo puedes vivir con el olor a descomposición? Es insoportable. ¿Cómo ese tipo vivía así? Uy, no. Bleh, qué asco. de irse de su hogar. Por años, el asesino había hecho creer a su tía que el chico estaba feliz, cumpliendo su sueño,
preparándose para un futuro lleno de posibilidades. En realidad, a los pocos meses de ser alejado de su familia, el joven había muerto envenenado, al igual que como había sucedido en su ¿Por primer juicio. qué? Se ¿Pero por volvieron a qué? remarcar las características antisociales y psicopáticas de Richard. Remarcaron su ausencia de empatía y culpa, la ausencia de remordimiento y, por sobre todo, lo que resultaba evidente: el sujeto era propenso a reincidir en sus hábitos más macabros, quien hoy día es considerado como uno de los criminales más peligrosos de la historia boliviana. Fue enviado nuevamente a prisión, sentenciado por los Y casos de ojalá abuso, siga ahí, Dios proxenetismo, mío. extorsión y Qué asesinato. miedo. Nuevamente se le dio la pena máxima de aquel país, 30 años. Claro que esta vez la condena no pareció suficiente para el pueblo, que sugirió la chance de Obvio. aumentarla. Se habló de penas No de se muerte o puede. castración química, pero nada se ha aprobado aún. Mientras todo esto se analiza, se supone que Richard ahora sí está encerrado en su celda. ¿Será esto verdad? Y si es verdad, ¿estará acaso pensando en cómo volver a conseguir la libertad? No, Dios, no. Bueno, amigos, esto nos enseña pues que aquí en Bolivia tenemos una corrupción de mierda. Y no solo en ese entonces, hasta ahora que pues el nuevo gobierno está tratando de reformar eso, ¿no? Pero es que es difícil. Toda la policía está corrupta. En cuanto a jueces, no son muchos, es cuestión de cambiarlos, qué sé yo, pero ¿y la policía? ¿Cómo? ¿Cómo reformas todo eso? Terrible mal. Bueno, amigos, espero que tengan un lindo día. Adiós.